Bueno, aquí hoy, el día de hoy, vamos a hablar sobre la música folk. Este término es de origen inglés y pues en general en nuestra lengua se emplea para referirse a la música folclórica pero moderna. Digamos, los artistas de folk, independientemente del país donde radica el movimiento, suelen emplear como temas musicales folclóricos y se le hace como un arreglo un tanto más moderno o se crean temas originales pero basados en estos estilos. Por tanto, es como característico de este tipo de música emplear como instrumentos típicos de cada región. Por ejemplo, en Estados Unidos, para la música folk generalmente se utilizan instrumentos como la armónica, como las guitarras acústicas, como el violín, como el bajo. En países de Sudamérica, instrumentos como la zampona o la quena, dependiendo de la región. En países también, por ejemplo, como Francia es el acordeón. El birimbau en Brasil, el bombo legüero en Argentina y así etcétera dependiendo de la región. Para hablar como un poco de sus orígenes, esto depende de la década, cómo fue surgiendo en cada país. Se supone que en 1940 surge en Reino Unido como un movimiento autónomo dentro de la música popular moderna de ese entonces. Luego, entre 1950 y 1960, surge en Estados Unidos, igual tomando como base la música tradicional folclórica, que de la época de las 13 colonias, más o menos. Luego, ya cercano a años como 1960, a la década de los 60, igual digamos, dentro del mismo Estados Unidos, a esta música folclórica también se le incorporan algunos elementos eléctricos, como la guitarra eléctrica, que un referente de esto es Bob Dylan, y pues ya el género empieza como a evolucionar. En el caso de Argentina, este, este movimiento comienza más o menos alrededor de los 60 también, y se desarrolló algo que se llamó como el movimiento del nuevo cancionero, que desencadenó en el movimiento de la nueva canción. Yo el que estoy particularmente cercano, de cierta manera, es la nueva canción chilena, que sucedió, fue un movimiento importante en Chile, justamente en los 60, que culminó con el golpe de estado de Pinochet en el caso de Chile, y representantes importantes de este movimiento fueron gente como Víctor Jara o como Mercedes Sosa. En el resto de Europa, este movimiento empezó a hacerse más fuerte alrededor de igual de los 60, ya dependiendo de la región, con música celta o etcétera. Como ya había mencionado un poco antes, algunos referentes generales, digamos, sobre todo los de Latinoamérica, fueron gente como Víctor Jara, Bob Dylan, Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Rubén Blades, Caetano Veloso, cada uno como representante de su país, bueno, entre muchos otros. Con el paso del tiempo, algunos otros géneros empezaron como a acuñar este tipo de música, integrarlo a otros géneros y de ahí surgieron bandas con toques de folk, sobre todo de los que más se reconocen es el tipo folk rock. Ejemplos de esto tenemos como Led Zeppelin en varios discos y bandas también como orientadas al folk metal. Y un ejemplo de esto sería la banda de Mago de Oz. Entonces realmente fue un movimiento que ha tenido su desarrollo, que como ya mencioné se vio cuarteado
en algunos países por movimientos militares, o ciertas cuestiones sociales similares, pero así es como a muy grandes rasgos la historia del folk.